Buen día, hermanos, ¿cómo están? Me acompañan con sus Biblias. Nos vamos hoy a Lucas, capítulo 6. Vamos a estar dando lectura desde el verso 20 hasta el verso 26. Mientras abren sus Biblias, solo para poner en contexto el versículo o los versos, tenemos que considerar que Jesús estaba descendiendo del monte donde había orado y elegido a sus discípulos. Y Él está descendiendo con ellos, está sanando a las multitudes, está obrando milagros a miles. Y es en ese momento cuando Jesús, obrando a favor de las personas, levanta, como dice el texto, alza sus ojos y se dirige a un grupo de personas. En general se dirige a todos, porque todos le están escuchando, pero se dirige de manera muy particular a sus discípulos, como dice el texto. Comienza así el verso 20 en el capítulo 6. Y alzando los ojos, este es Jesús, hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bueno, esto en otros evangelios se encabeza en una especie de subtítulo que no forma parte del original de las Escrituras, pero que comúnmente se conoce como el Sermón del Monte. Aquí muy probablemente ustedes lo están leyendo como bienaventuranzas y ayes. Y es muy interesante lo que al menos la Reina Valera titula por esta sección bienaventuranzas y ayes, porque literalmente es eso. Las palabras que más se repiten una y otra vez son eso: bienaventurados, bienaventurados, ay. Y entonces se tiene como un conjunto de bienaventuranzas y ayes. Ahora, estas bienaventuranzas por parte de Jesús y estos ayes no están dispuestos. Jesús no lo está diciendo de manera aleatoria. No se le están ocurriendo bienaventuranzas que pudiese decir o ayes que pudiese decir. Hay un propósito en todo lo que el Señor está diciendo. Y ese propósito lo podemos observar en el centro de esas bienaventuranzas. Hay cosas que son muy similares en la estructura del texto. Pueden observar conmigo, por favor. Ustedes se van a dar cuenta que la primera bienaventuranza se dirige a los pobres, ¿cierto? El primer ay se dirige a los ricos, pobres ricos. Lo segundo se dirige en cuanto a la bienaventuranza a los que tienen hambre. Luego en el verso 25 nosotros tenemos un ay para los que están saciados, los que tienen hambre, los que están saciados. Luego tenemos la bienaventuranza para los que lloran, luego están los que ríen. Y por último, tenemos la bienaventuranza para aquellos que están siendo aborrecidos, y esto por causa del Hijo del Hombre, ¿cierto? Y tenemos el ay para aquellos que no están siendo aborrecidos, sino que los hombres están hablando bien de ellos. Cada parte, bienaventuranza y ay,
tiene una misma conclusión con una ligera diferencia. Y la conclusión se encuentra en ese último porque de cada bloque. Cuando se trata de la bienaventuranza, porque así hacían sus padres con los profetas. Y cuando se trata del ay, la conclusión o la razón es porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Por un lado, lo que hacían sus padres con los profetas, no se dice que son falsos, o sea que son verdaderos profetas, pero cuando se trata del ay, así hicieron con los falsos profetas. La única distinción en este sentido entre grupo de bienaventuranzas y ayes es lo que podemos ver en el centro terminando el verso 22 y arrancando el verso 23, que todo esto está aconteciendo por causa del Hijo del Hombre. Y eso aparece una sola vez en estas bienaventuranzas y ayes. Es decir, Jesús está dando estas bienaventuranzas y está dando estos ayes a su audiencia, y la razón del por qué Él está diciendo todo esto o está aconteciendo estas bienaventuranzas y ayes es por causa del Hijo del Hombre. Y entonces, si quisiéramos ampliar lo que la Reina Valera titula, podemos decir que aquí tenemos bienaventuranzas y ayes que alcanzan y alcanzarán a todos los hombres por causa de Jesús. Jesús literalmente parte la humanidad en dos. Y en estas bienaventuranzas y ayes están contempladas todas las personas que existen. No hay más. Están los que son bienaventurados y están los que van a recibir ay. Y lo del ay es tremendamente fuerte. Es tremendo. Los que van a recibir ay. Ay. Los que no son bienaventurados. No hay más que esto. Jesús se dirige básicamente a dos clases de personas. En la primera parte es muy obvio que se está dirigiendo a sus discípulos. Porque el texto lo dice, Él alzó sus ojos y miró a sus discípulos. Y es a sus discípulos quienes dice Jesús, bienaventurados. Ustedes que son los míos, ustedes que son mis discípulos, ustedes que me siguen a mí, ustedes son bienaventurados. Pero luego Jesús habla a otro grupo de personas y no hay más después de esto, que son todos los que no le siguen, todos los que no le tienen como maestro, todos los que no le tienen como Señor de su vida, todos los que no están bajo Él. Y a ellos Jesús le dice, ay. Ni siquiera le está suplicando que vengan a Él. Ni siquiera le está llamando a que sean bienaventurados. Le está diciendo simplemente, ay, ustedes no son mis discípulos. Noten ustedes en el texto, es muy evidente esta diferencia, porque los discípulos no reciben ayes. Ningún discípulo del Señor recibe ayes. Como así también ningún no discípulo del Señor recibe una bienaventuranza. Ninguno. No hay bienaventuranza para uno que no es discípulo del Señor. Literalmente. La idea detrás de ser bienaventurado, si quisiéramos desarrollar la palabra, podríamos decir feliz, dichoso, alguien afortunado. Son los discípulos del Señor
en palabras del propio Señor, los afortunados. Ustedes son afortunados. Felices ustedes. Dichosos. Y hay que entender el contenido de la dicha, porque por sí la palabra sola no se explica. Les voy a poner un ejemplo. Si yo me acerco a cualquiera de ustedes, supongamos que está de cumpleaños, y les digo, felicidades por tu cumpleaños. Las felicitaciones en sí tienen mucho sentido con la razón de la felicitación, ¿cierto? Si yo simplemente me acerco y le digo a cualquiera, felicidades, y me quedo ahí y no le digo nada, el otro se queda con la incógnita en la cabeza, ¿por qué me está felicitando? Necesitamos el contenido de la felicitación, ¿verdad? Bueno, esto es algo similar. Jesús está diciendo a sus discípulos, dichosos ustedes, felices, bienaventurados, ustedes son afortunados, pero necesitamos el contenido. ¿Por qué? ¿Por qué somos felices? ¿Por qué? Bueno, y ese por qué ocurre en los versos 20, 21, 22 y 23, donde tenemos el contenido de la dicha, el contenido del por qué los discípulos son bienaventurados. La bienaventuranza, como pueden ver, consiste primeramente en ser saciados. Dichosos ustedes porque serán saciados. Felices ustedes porque van a reír, van a estar contentos. Felices ustedes porque tendrán gozo, van a tener alegría. Son afortunados porque ustedes van a tener inmenso galardón. Ustedes van a tener la idea de galardones, premio, recompensa. Afortunados son. Ustedes, mis discípulos, ustedes van a experimentar felicidad y dicha sin igual porque serán saciados. Y aquí el contenido de la bienaventuranza. ¿Y qué es esto de ser saciados, reír, tener gozo, alegría, poseer un inmenso premio? Bueno, se resume con la primera de las bienaventuranzas en la frase, de ustedes es el reino de Dios. Tienen nada más y nada menos que el reino de Dios. Vuestro es de ustedes. Y tener el reino de Dios significa para los discípulos del Señor dicha sin igual, gozo sin igual, alegría sin igual. Gente afortunada. Por el contrario, y ustedes pueden ver el contraste porque el verso 24 comienza con un más, o lo que sería pero. Aquí tenemos discípulos, personas a los cuales el Señor los llama y los estima como gente afortunada, bienaventurada, que le espera dicha sin igual y premio sin igual, alegría, felicidad, contentamiento, saciedad sin igual. Pero eso no va a pasar con todos. No va a pasar con todos. Con otros, y es donde viene el 24, hay ayes. La idea de este hay es algo contrario, es decir, si lo uno es dicha, fortuna, alegría, esto es espanto, desdicha, calamidad, desastre. Ay, te aguarda un desastre. Te aguarda una desdicha sin igual, te aguarda una vida de espanto. Vas a experimentar en tu carne calamidad. Eso es ay de vosotros. ¿Y en qué consiste este ay? Al igual que la bienaventuranza, hay un contenido
que nos ayuda a entender por qué la fortuna, así también esta desdicha, esta calamidad, tiene un contenido que nos ayuda a entender en qué consiste esta calamidad, este desastre. Y se desarrolla verso a verso. El ay consiste entonces en, si los unos van a estar saciados, ustedes van a tener hambre. Si los unos están o van a reír, ustedes van a lamentar. Si los unos van a vivir en gozo y alegría, ustedes van a llorar. Ustedes van a llorar. Y la causa tanto de la bienaventuranza como del ay es el Hijo del Hombre. Jesús parte a los hombres en dos. ¿Por qué estos que reciben el ay van a pasar por toda esta aflicción? Bueno, fundamentalmente, y es como termina ese porqué, así hacían sus padres con los falsos profetas. La idea ahí de esa conclusión es porque ustedes vivieron un engaño. Ustedes quisieron vivir un engaño y entonces van a experimentar ese ay. Por el contrario, los que hicieron con los verdaderos profetas del Señor, ellos fueron a la verdad. Ese es el punto de la gran conclusión. Pero en cambio, los que experimentan estos ayes han vivido un engaño. La razón detrás de estas bienaventuranzas y ayes es Jesús mismo. Y más concretamente, cuando estamos diciendo que la razón, la causa es Jesús, es la identificación con el mensaje de Dios y su palabra y su proclamación. Por eso la figura de los profetas y los falsos profetas. Porque la función de los profetas era, de los verdaderos, comunicar el mensaje del Señor. Y aquellos que están recibiendo bienaventuranza son comparados con esos profetas que recibieron de parte de sus padres lo que recibieron, porque así hicieron vuestros padres con los profetas. Y entonces Jesús de alguna forma está comparando a sus discípulos bienaventurados con estos profetas a la final, o con lo que aconteció con ellos. Y el contexto de todo eso es la proclamación o el identificarse con el mensaje de Dios, o seguir a Dios por medio de aceptar su mensaje o aceptar la verdad. Los que reciben bienaventuranzas son aquellos que aceptaron la verdad. Los que reciben los ayes son aquellos que prefirieron agarrar el engaño o creer el engaño. Por eso lo de los falsos profetas. Los discípulos son bienaventurados en el Hijo y han entonces escuchado a los profetas. Pero los no discípulos rechazan a Dios porque han decidido escuchar a los falsos profetas. Y ese es el punto. Jesús está en este monte y está hablando a la audiencia y Él de alguna forma está exhortando a todos ellos a que escuchen la verdad, porque han escuchado y siguen escuchando la mentira que estaba siendo difundida por los líderes religiosos judíos, que estaban buscando desesperadamente tener también discípulos, a los cuales Jesús le amonesta y le dice: no, ustedes recorren mar y tierra, o sea, hacen lo imposible con tal de tener un prosélito o un discípulo, pero ustedes se hacen más hijos del infierno. Porque están engañando y personas están siendo engañadas. Y estos son los que reciben ayes. Ahora pensemos un momento en la bienaventuranza. Hay bienaventuranza por causa de Jesús o por causa del Hijo del Hombre. Y es la primera parte de este sermón y también del texto, en que nosotros comprendamos entonces el contenido de esta bienaventuranza.
En la bienaventuranza nosotros podemos ver que los discípulos son pobres, ¿cierto? Los discípulos son pobres. Y a estos pobres pertenece el reino. La pobreza, bienaventurados, como dice el texto, bienaventurados vosotros los pobres, la pobreza o el ser discípulo, porque le está hablando a los discípulos y a ellos lo está tratando como pobres, son como sinónimos. Ser discípulos o ser pobres en el texto es como sinónimo. Y es una descripción excluyente para poseer el reino. Solamente los pobres poseen el reino o solamente los discípulos poseen el reino. Y esta condición de pobreza es como una descripción de lo que significa ser un discípulo. Vuestro es, dice el Señor, porque vuestro es. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es. Y le está hablando a sus discípulos. Le está tratando de pobres, literalmente. Ahora, la pobreza aquí no tiene nada que ver con tener o no algo materialmente. Vamos a explicar por qué. Aquí hay una metáfora sobre la pobreza que es muy obvia en el texto. En la primera línea, cuando Jesús trata a sus discípulos de pobres, ya nos damos cuenta de una que es una metáfora. ¿Por qué? Porque estos pobres que no deberían de tener nada son los mismos pobres que tienen nada más y nada menos que un reino. Y eso ya de por sí tiene que despertar nuestra curiosidad. Porque ¿cómo puede ser que un pobre tenga un reino? No está hablando de algo material. Acá hay algo más. Y entonces la pobreza es en sentido claramente metafórico. Entonces, ¿en qué consiste esta pobreza? Bueno, en el texto son los que tienen, estos pobres, son los que luego vemos que tienen hambre, que están llorando, y estos pobres que tienen hambre y están llorando también están siendo aborrecidos por otros, ¿cierto? Pero hay algo interesante. Ellos están en esa condición de pobreza, tienen el reino, pero están en esa condición de pobreza, tienen hambre, están llorando, son aborrecidos, pero no por ellos mismos. No por nada que tenga que ver con ellos mismos. La causa de su pobreza y de su hambruna y todo lo que le está sucediendo es por causa de Jesucristo. Y esto es muy interesante, porque nos ayuda a entender entonces cuál es la metáfora aquí detrás de esa condición de pobreza, este llanto, esta aflicción, esta hambre. Primero y principal, parece como feo o triste, si se quiere pecaminoso, que aquí veamos discípulos en una condición de pobreza, hambruna, llanto, desdicha y persecución y aflicción. Pero sin embargo, todas estas descripciones están ocurriendo en el contexto de que es una bienaventuranza. Bienaventurados ustedes que son esto. ¿Cómo se puede ser bienaventurado y al mismo tiempo ser esto? Entonces, claramente, eso ya nos ayuda a entender que lo que hay detrás de estas palabras que están puestas a manera de metáfora no es una descripción de que aquí tenemos discípulos en esta condición por la consecuencia de su pecado. No, porque es una bienaventuranza. Los discípulos no son pobres porque han pecado. Por ejemplo, no son pobres porque han sido perezosos para ir a conseguir el alimento. Jesús no le está diciendo eso. ¿Cómo le va a decir a alguien que ha pecado de pereza para no ir a conseguir el alimento, el Señor mismo, bienaventurado? No si está pecando. Eso no es una bienaventuranza, es una tragedia.
porque es un pecado. Pero sin embargo, Jesús le está diciendo a un pobre, bienaventurado. Entonces, claramente no hay nada pecaminoso allí. Los discípulos no están llorando porque han pecado y ahora están sufriendo las consecuencias. No es ese el llanto que se describe. Porque el contexto del llanto es la bienaventuranza. Bienaventurados. Ustedes que lloran, bienaventurados. No le está felicitando por su pecado. No es alguien que ha metido la pata hasta no poder más y ahora está experimentando en su vida la consecuencia y el dolor de haber pecado. Y entonces, como está sufriendo un montón porque pecó, el Señor ahora viene y le dice, bienaventurado, sos alguien dichoso. ¿Estás sufriendo la consecuencia de tu pecado? Feliz de vos. No le está diciendo eso. La pobreza aquí está relacionada con la bienaventuranza y por tanto no es pecaminosa. Los pobres, entonces, pensando de vuelta en la metáfora, está relacionado con el concepto de humildad. Hay un texto muy interesante en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, Juan capítulo 18, verso 36 al 37, donde por medio del texto podemos entender un poco mejor qué es este asunto de poseer el reino y ser pobre. Jesús, ¿ustedes recuerdan cuando estuvo enfrente de Pilato? En un momento, cuando Pilato le estaba entrevistando, Jesús le responde y le dice, mi reino no es de este mundo. Ahí aparece el concepto del reino, algo similar a lo que está pasando acá. De ustedes es el reino. Está hablando del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, le dice Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y esa es la misma idea que nosotros estamos viendo en la bienaventuranza. Ustedes son bienaventurados por poseer un reino que no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Noten, esto es precioso. Jesús hablando de que no pertenece a este reino porque su reino no es de este mundo, sino que su reino es en los cielos. Habla de sus propósitos por venir a hablar la verdad. Y es exactamente como concluye la primera parte de la bienaventuranza, cuando se menciona a aquellos que fueron como sus padres, como han hecho con los profetas, hablando de la verdad. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, es un discípulo, es alguien que le sigue, es un bienaventurado, es alguien que pasa a formar parte de su reino y no del reino de este mundo. Ahora mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Yo les leo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre. Y es el mismo concepto en el contexto de poseer el reino y ser parte del reino por haber obedecido y seguido la verdad, que uno es pobre, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y es exactamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Ahora, ¿cuál es acá lo
¿Cuál es el punto para entender el asunto de la pobreza? Cuando Jesús se hizo pobre, Filipenses lo dice de otra manera, se humilló a sí mismo. Por eso aquí el concepto de la pobreza está ligada al concepto de la humildad o el humillarse. Los pobres son los humildes para con Dios. Bienaventurados los que son humildes para con Dios. Aquellos que entienden que espiritualmente están en dependencia del Señor, porque se han humillado, son humildes, son pobres, necesitan de el Señor, porque son pobres. Esto es totalmente contrario a la figura de ser un rico. Alguien que es rico no tiene necesidad, no depende, porque depende de sí mismo, es rico. Pero en el contexto en el cual Jesús está hablando, donde Él está utilizando estas palabras a manera de metáfora, está diciendo que aquellos que poseen el reino son aquellos que se han dado cuenta que necesitan de Dios, que necesitan desesperada y vitalmente de Dios. No pueden vivir sin Dios. Se han dado cuenta en su vida que no pueden continuar viviendo a espalda de Dios. Necesitan depender de Dios. Y como han entendido esa necesidad en la dependencia de Dios, es que son humildes. Se han humillado. Y el Señor le dice, dichoso sos, feliz. Sos una persona feliz. Si entendiste que en tu vida necesitas depender de Dios, depender del Señor, y no confiar en tu autosuficiencia, sino rendirte a Él humildemente, humillarte, porque Señor, yo te necesito. Yo no puedo vivir sin vos, no puedo. ¿Qué persona más feliz? ¿Qué persona más gozosa? ¿Qué persona más llena de alegría? Así también, ¿qué persona más miserable? Más triste, más desdichada, más angustiada que aquellos que no han entendido que deben vivir sus vidas en dependencia del Señor. Son las personas que más sufren en esta vida. Y son las personas con las que más se sufre en esta vida. Porque no han entendido que la vida que agrada a Dios es una vida humilde, humillada. Recién cantamos, no soy yo, sino Él en mí, no soy yo. Ese es el pobre. Mateo lo dice, el pobre de espíritu. ¿Verdad? El pobre, el humilde. Ustedes se van a dar cuenta que luego continúa estas descripciones y ahora los discípulos tienen hambre, ¿verdad? Ellos lloran. Estos pobres, estos humildes tienen hambre, estos están llorando. De nuevo, aquí no es una descripción de una consecuencia del pecado, porque el contexto es positivo, es bienaventuranza. A diferencia de la siguiente bienaventuranza que viene ahora, donde los discípulos sí van a recibir la consecuencia, por decirlo, de seguir al Señor, y la consecuencia es el aborrecimiento de los hombres. Aquí no hay un tercero, ¿se dieron cuenta? Ellos están llorando y tienen hambre, pero en el contexto de la hambruna y el llanto no hay un tercero, ¿cierto? En el contexto de los que están siendo perseguidos y aborrecidos, claramente hay un tercero, y estos son los hombres, ¿verdad? Bienaventurados cuando los hombres. Y entonces aquí ellos están experimentando esta situación de aflicción por causa de los terceros, podríamos decir. Pero en la bienaventuranza de los que lloran y tienen hambre, no hay un tercero.
Simplemente, bienaventurados ustedes que tienen hambre y que lloran. ¿Qué significa esto? Es demasiado significativo que no se mencione un tercero, porque está hablando de una condición de hambruna y aflicción que es personal. No tiene nada que ver con el otro. Es uno mismo, es personal. Es uno que no puede ser saciado por uno mismo. No es que alguien le está haciendo pasar hambre, sino que él no encuentra saciedad, él mismo. Es muy personal. El texto señala que los discípulos, entonces estos que tienen hambre y lloran, serán confortados. Y esto tiene que ver con el galardón que será recibido, es decir, el reino de los cielos. Y esto es información valiosa, porque acá se está hablando de una necesidad personal que uno mismo no puede satisfacer, pero que otro tiene que satisfacer. Por eso, seréis saciados. Van a reír. Ustedes están así, pero ustedes van. Otro es el que hace. Y esto, sin lugar a dudas, está apuntando a tener hambre y llanto espiritual. De vuelta, si la condición de pobreza tiene que ver con una condición de humildad, y esto claramente es espiritual, aquí también el hambre y el llanto es espiritual y personal, es una condición espiritual que solamente el Señor puede satisfacer. Por eso es algo que va a ser saciado. El Antiguo Testamento lo ilustra de una manera hermosa. Esta necesidad que las personas tienen de Dios, pero que al mismo tiempo no quieren admitir tener necesidad de Dios. Y eso está en Isaías capítulo 55, 1 al 7. Les leo. El pasaje es tremendo y es precioso. Dice, el Señor dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sean saciados. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo te di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Estos son los que tienen hambre y los que están llorando. Los que en su miseria, en su vida miserable, llena de dolor y angustia, pero por el pecado, se dieron cuenta. No, el punto es que yo me tengo que volver a Dios. Yo soy el que necesita volver a Dios, porque entonces va a vivir mi alma. Parezco como, perdón, puede que suene ofensivo, pero hay gente que parece muerto en vida. Hay gente que parece muerto en vida.
No importa cuánto coma, no importa cuánto trabaje, no importa lo que haga en esta vida. Su vida es lamentable, lamentable, lleno de enojo, lleno de ira, lleno de desdicha, lleno de amargura, siempre en discordia, siempre en pleito, siempre. Es muy muerto en vida. Y Dios está diciendo a los muertos en vida: ¿vos qué haces con tu vida y con tu dinero buscando lo que no es pan? ¿Por qué quieres caminar sin mí? ¿Por qué quieres ir otro camino que no te lleva a mí? ¿Por qué quieres hacer eso? Venid a mí. Date la vuelta y vení a mí. Porque solamente así va a vivir tu alma y vas a experimentar vida. Pero mientras no haga eso, no vas a vivir. No hay vida. No hay. Deje el impío su camino. Es una cuestión personal. Los discípulos tienen hambre del perdón de Dios. Ese es el hambre. Del perdón de Dios, y experimentan un lamento sincero por su pecado. Y entonces nosotros vemos por último ahora a los discípulos que son humildes porque han entendido su necesidad de Dios, están hambrientos de Dios porque solamente Él puede suplir su necesidad, Él puede darle vida. Y ahora los discípulos están experimentando la implicancia de reflejar a Cristo. Dentro de la bienaventuranza, Jesús hace una advertencia. Por supuesto que es una vida llena de dicha y de alegría y gozo ir al Señor. Por supuesto que sí. Pero eso eso conlleva llevar la cruz. Como dijo Jesús, el que quiera ser digno de mí, que tome su cruz. Tomá. No va a ser gratis. Tenés que asumir un costo. Te espera un premiazo, te espera. Y una vida con gozo y alegría sin igual. Pero seguirle a Jesús implica algo. Y eso es justamente lo que pasa en la última bienaventuranza. Todo lo que se padece, acá hay una condición en la cual los discípulos ahora están padeciendo por los hombres, ¿cierto? Están padeciendo por causa de los hombres. Ahora hay algo muy interesante en esto. A mí me llamó la atención y es muy lindo. Yo escuché alguna vez, hace mucho tiempo ya, años, alguien que quiso hacer una campaña evangelística. Y por esas cosas de la vida se le ocurrió que era mejor no pedirle permiso a las autoridades, o sea, no sujetarse a las autoridades, y montar algo para predicar el evangelio. Y después tuvo problemas con la policía. Pero el hombre estaba feliz porque estaba siendo perseguido por el evangelio. ¿Verdad? Bueno, hay gente que entiende así cuando dice el texto: bienaventurado cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Bueno, hay gente que literalmente piensa que por andar fastidiándole a medio mundo y provocando la ira de medio mundo, lo está haciendo está sufriendo por causa de Cristo. No, tenés problema y la gente está en problema contigo, no porque ven a Cristo en tu vida. Tu pecado es lo que le ofende. Le estás fastidiando a medio mundo. Y eso no es bienaventuranza. No lo es. Para nada. Y el texto es muy claro, porque después de estos vituperios, este aborrecimiento y este desecho, el Señor es claro en decir: no es por tu causa. No tiene nada que ver contigo. Es por mi causa. Es por mí. ¿Qué significa esto? El verso 23 explica muy bien este rechazo de los hombres por causa de Cristo. Claro, porque acá tenemos que entender que hay como un paralelo. Por favor, miren el texto conmigo.
Bienaventurados es como lo mismo que verso 23. Gozaos, ¿verdad? Bienaventurados es la dicha, la fortuna, el gozarse, ¿está bien? Verso 22, bienaventurados, gozaos. Hay todo un contexto de el cuándo, ¿cierto? Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Toda esa descripción en el verso 23 se resume con en aquel día, que tiene que ver con ese cuándo, ¿cierto? Bienaventurados o gozaos cuando esto, o, que es lo mismo, en aquel día, ¿ok? Luego el verso 22 termina con por, dándonos la razón de por qué se va a experimentar ese cuándo, y eso tiene que ver con el Hijo del Hombre, ¿cierto? Ahora, eso es un poco distinto en el verso 23. Porque no solamente comienza con esta bienaventuranza o este gozaos en aquel día cuando eso suceda y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, pero se explica un poco más y aparece un segundo porqué. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Y qué tiene que ver esto con...? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tiene que ver la bienaventuranza de soportar toda esta aflicción y este aborrecimiento por causa del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, con lo que hicieron vuestros padres con los profetas? Es un paralelo. Pero eso explica lo anterior. Nos ayuda a entender qué significa esto de lo que está sucediendo por causa del Señor. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Señor está comparando a sus discípulos con los profetas. Es decir, con aquellos que se identifican con el mensaje de Dios, con el mensaje de salvación, pero también a través de su vida ellos están proclamando este mensaje. Ellos están identificados con ese mensaje. No solamente han escuchado, no solamente han creído, sino que ese mensaje ha impregnado cada aspecto de su vida de tal manera que en la persona se puede identificar el mensaje de Cristo. Por cómo habla, por cómo se conduce, por cómo piensa, por cómo aconseja, por cómo planea, por todo vos te estás dando cuenta que en esa persona hay Cristo. Ese es el punto. Por eso la comparación con los profetas. Porque ellos están comunicando con su vida aquello que ellos han creído. Ahora, en 2 de Crónicas, capítulo 36, versos 11 y 16, tenemos una ilustración que acompaña muy bien esto que está diciendo el Señor aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando ya Judá iba, ya una parte fue llevada al exilio? Nabucodonosor conquistó y subyugó a Judá y puso un rey vasallo que respondía a Nabucodonosor. Pero Dios le había mandado decir a los israelitas que era su voluntad así. Él quiso que eso pase y que ahora ellos debían de sujetarse a Nabucodonosor, porque Dios había permitido eso y él quería así. Entonces dice el verso 11 del capítulo 36. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías. Retengan esta figura. Acá hay un hombre de Dios que ha escuchado y creído el mensaje de Dios y ahora este hombre está actuando conforme lo que ha escuchado de Dios, está obedeciendo a Dios.
y se está yendo junto a un rey. Pero este rey no le está escuchando. Es un hombre que su vida está dedicando a aquello que ha creído. Y ahora está delante de los hombres, en este caso un rey. Y él está comunicando lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha hablado. Pero él no se humilló. Es decir, no creyó. No quiso escuchar lo que el profeta estaba hablando. Se reveló a sí mismo también, forma parte de su desobediencia contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz. Endurecer la cerviz es, en términos de gesticulación, el orgullo suele lucir así. Y la humildad suele lucir así. Porque alguien es humilde. No tiene dura la cerviz. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero continúa. Y se obstinó en su corazón para no volverse. ¿Se acuerdan del llamado de Isaías? Para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Se acuerdan? Porque así hicieron vuestro padre con los profetas. Y acá tenemos un contexto. Dios está enviando constantemente su palabra por medio de sus mensajeros. Y aquellos que tienen que recibir el mensaje, que son vuestros padres, están reaccionando de una forma. No se están humillando, no están escuchando, no están recibiendo el mensaje. Y como no están recibiendo el mensaje, como no se están humillando, están accionando en contra de ellos, de los mensajeros, que es el contexto de bienaventurados cuando por causa del Hijo del Hombre os aborrezcan. Ese es el contexto. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, los padres, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Los vituperios, estos son los vituperios. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Este es el tipo de padecimiento sobre el cual los hijos de Dios tienen que considerarse bienaventurados. Dichoso, lleno. No es solamente una declaración de que ponete feliz, no, te va a pasar. No vas a estar amargo por eso. No vas a estar amargo. Cuando tu vida está comunicando el mensaje que creíste y estás viviendo al Jesús que creíste, tu vida va a comunicar un mensaje. Y muy posiblemente las personas van a rechazar eso. Pero vos no vas a andar amargado porque te están rechazando por eso. No vas a aprovechar para sacar tus dardos ocultos No vas a estar gozoso. Vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza en ser rechazado por causa del Hijo del Hombre. Pedro lo dice más claramente. No es a vos quien te rechaza. No sos vos. Es al Señor que están rechazando. Vos llenate de misericordia como Dios se llenó de misericordia.
y por medio de sus mensajeros ha extendido su palabra. Y entonces también tenés una actitud llena de misericordia. En Mateo capítulo 23, verso 29 al 34, también tenemos una ilustración de este rechazo por causa del mensaje, por causa de Cristo, por causa de lo que estos mensajeros están comunicando. Dice el Señor, acá empiezan los hay. Es muy fuerte que el Señor de toda la creación, el autor de tu vida, no existirías nunca si Dios no te trajo a la vida. Tu vida está en sus manos. Tu corazón va a dejar de latir cuando Él diga que deje de latir. O sea, vos estás viviendo en su mundo, como lo dijo Pablo, en Él nos movemos, en Él vivimos. Que el autor de la vida le diga a alguien, hay que parar la oreja de alguna manera. No se puede ignorar. Eso es lo que está haciendo Jesús acá. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Si ustedes de boca dicen que le honran a los mensajeros y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes son. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Son igualitos. Son igualitos. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No van a escapar. Ustedes decidieron vivir a espaldas del mensaje que yo he comunicado. Yo he hablado por medio de mis profetas, yo di mi palabra, yo les llamé al arrepentimiento, yo les llamé a que se vuelvan a mí. Pero ustedes no quisieron. No quisieron. Verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a uno que mataréis y crucificaréis. Y a otros en vuestras sinagogas, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. No se quieren humillar. Yo he extendido mi misericordia y he dejado en la oración de Jesucristo, Padre, yo no ruego que los quites del mundo, sino que estén en el mundo. Y Dios acá está advirtiendo, yo he dejado a mi pueblo en este mundo. Y ellos están hablando mi palabra y no están queriendo escuchar. Antes le quieren matar. No escuchan quieren creerse el engaño, eso quieren. No quieren escuchar la verdad, quieren el engaño. Y por eso el hay. Y es lo que viene ahora. Los últimos minutos. Ya por contraste podemos entender lo que viene ahora. Es como la parte más dura. Los ayes. Vamos a rescatar algunos puntos para dar una conclusión. En los ayes, los que no son discípulos buscan su vida en el reino de los hombres. Los bienaventurados son aquellos que por la gracia de Dios han entendido que tienen que vivir orientados a Dios. En dependencia, en sumisión, en sujeción humilde, teniendo hambre de Él, deseando su perdón, lamentándose por sus pecados. Estos son los bienaventurados. Pero están aquellos que no están buscando su vida en Dios.
¿Y cómo se ve eso? Por lo amargado que viven. No tienen gozo. No tienen alegría. Porque, como dice Jeremías, se están cavando cisternas y esas cisternas no dan agua. Están buscando en sus esfuerzos y en sus recursos comprar pan que no llena, agua que no sacia, porque no quieren ir a Dios. Quieren todo menos Dios. Entonces el rico, el que está recibiendo este ay, es considerarse no necesitado de Dios. Yo no necesito a Dios. Muchas veces nos decimos con nuestras bocas, no necesito a Dios. Da como un temor decir eso. Pero ¿y qué hay de cómo vivimos? ¿Qué hay de cómo pensamos? ¿Qué hay de cómo hablamos? ¿Qué hay? ¿Acaso esa conducta no refleja lo que tus labios nos atreven a decir? No necesito a Dios. Y eso realmente se ve en la vida. ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo no voy a buscar la gloria de Dios en humildad. Yo no voy a hacer que mi vida glorifique a Dios. No, yo voy a vivir para mí mismo. Porque soy rico. No necesito. Es vivir no teniendo en cuenta a Dios. Y el Señor dice, qué desdichado sos. Qué trágica es tu vida. Sufrís un montón de balde y es el orgullo. Porque no te querés volver a Dios. En Isaías capítulo 65, verso 11 al 16, dice lo siguiente. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Vos que andás por la vida esperando a ver qué pasa, pensando que Dios no existe, que Dios no ve. Vos que pensás que vas a vivir al azar. Yo también os destinaré a la espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Las lágrimas no te van a faltar, o mejor dicho, no te van a sobrar. No hay llanto que calme ese dolor, porque es un ay del Señor, de Él es. Porque no quisiste oír. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará. Los que no son discípulos del Señor, Dios los va a matar. Literalmente. Van a ser condenados para siempre. Van a experimentar la muerte eterna, la condenación eterna. Porque no quisieron oír, es exactamente lo que Dios está diciendo. No quisiste oír Jehová el Señor, tu Dios, porque es tu Dios,
Aunque no lo reconozcas, es tu Dios. Te matará. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. De vuelta al asunto de la verdad. ¿Se acuerdan? El asunto de la verdad. Los que creyeron la verdad, los que siguieron la verdad, no los que siguieron la vida de mentira, no los que vivieron creyendo su engaño, lo que ellos pensaban, dejando al margen lo que Dios habló en su palabra. Hay gente que quiere vivir así y así le va, no teniendo en cuenta a Dios lo que Dios habla. Y esos son los que no siguieron su verdad. Y por ende no van a experimentar su bendición. Y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Los que siguen la verdad, los que me buscan a mí, yo los voy a perdonar. ¿Cuál es la síntesis del ay? No querés pedir perdón. No querés. Y te espera ay. ¿Por qué no querés pedir perdón? Es esa, lastimosamente. Nosotros no tenemos nada que jactarnos porque por la gracia de Dios hemos entendido esto. Pero entonces hay gente que está viviendo de una forma que parece que están triunfando, que parece que están saciados, que parece que están riendo, que parece que están logrando sus objetivos, que es justamente lo que se describe a continuación, pero tiene un fin enormemente desastroso. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versos 2, hablando juntamente en el primer ay, ya tenés tu recompensa. Si vos considerás que sos rico en esta vida, alégrate bien porque ya tenés tu recompensa en esta vida. ¿No? Para vos no hay un después, como se suele decir. Para los creyentes esta vida es el infierno, en un sentido. Y nos espera el cielo. Pero para los no creyentes, acá está el cielo. Disfrutar lo más que puedas, porque acá está el cielo. Acá está tu recompensa. Después es ay. Y eso dice Jesús, hablando de los que están buscando hacer las cosas o vivir, no buscando recompensa eterna o buscando agradar a Dios, sino para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ya conseguiste. Qué poco que estabas buscando. Qué poco que estabas buscando. Que las personas te alaben. Que hablen bien de ti. Que te digan engaños. Ese es el punto porque así hicieron vuestros padres cuando con los falsos profetas. Es decir, ellos querían escuchar el engaño. Les agradaba escuchar el engaño. Y el Señor los amonestó duramente por eso. Dice Jeremías capítulo 5, verso 20, con esto estoy terminando. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. ¿Ok? Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Los profetas hablando mentira y los sacerdotes sirviendo en base a la mentira. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Rechazar la verdad es querer vivir en el engaño. ¿Cómo luce eso? No importa lo que dice la Biblia. Yo pienso esto. Así luce. Así luce. Si escucharon, así luce. No, pero yo estoy seguro de esto. No, está bien, no, pero yo creo esto. Esa será tu opinión. Tú le estás hablando la verdad. La Biblia dice eso.
No dice otra cosa, la Biblia dice eso. No, pues está bien, pero vos no estás pensando en esto otro. Así luce vivir en el engaño. De otra forma no luce. Así luce el orgullo, cuando no se quiere escuchar la verdad, cuando no hay humildad. Así luce. El engaño consiste en pensar que la vida que debe vivirse es sin tener temor de Dios. Lo más espantoso que a alguien le pueda pasar. Es decir, sin considerar, aplicar a la propia vida lo que Dios manda. Eso es tener temor de Dios. Si el Señor dice esto, yo aplico a mi vida. Lo estoy diciendo y parece fácil. No. Cada aplicación de la verdad de Dios en tu vida va a requerir arrepentimiento. Si pensás que podés aplicar la verdad de Dios en tu vida sin arrepentimiento, no estás aplicando nada, sos un fariseo. No entendiste la justificación por la fe. Querés tu propia justicia. Les pongo un ejemplo. Pablo dice en Romanos, en lo que depende de vosotros, procurad estar en paz con todos los hombres. Nunca vas a estar en paz con todos los hombres si primero no entendiste que el problema por el cual no estás en paz con todos los hombres comienza contigo mismo. Arrepentite. Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo no lo hago. Yo no procuro bendecir al otro. Yo no procuro perdonar como Cristo me perdonó. Eso es incondicionalmente. Yo quiero amar solamente a los que me aman. Y no quiero amar a los que no me aman. ¿Ves? No hay manera, no existe nada de lo que las Escrituras mandan y yo deba aplicar a mi vida sin que primero no me arrepienta. Y los que piensan que están aplicando la verdad de sus vidas y nunca se han arrepentido de manera constante, perdón, pero no entendieron el Evangelio. No entendieron el Evangelio. Están confiando en su propia justicia. Y eso es un ay. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nosotros tenemos palabras de vida, Señor. Alimento para el corazón, para el alma, que nos vivifica, que nos transforma nuestro entendimiento, Señor. Nos acerca a ti, nos ayuda a ser humildes, a ser dependientes de ti. Señor, qué bendición enorme, qué bienaventuranza, qué dicha, qué alegría es poder ser tu discípulo. Es tener la vida rendida a ti. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por tu bendición. Gracias por tu elección, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres con aquellos que no han entendido la verdad. Ayúdanos a nosotros comunicar en nuestras vidas ese mensaje que posiblemente será rechazado, pero nosotros tendremos gozo en que hemos proclamado tu verdad. Y seremos pacientes, Señor, y seremos amorosos, porque tú eres un Dios que perdona. Nos perdonaste a nosotros, y tú eres amplio en perdonar a cualquiera que se vuelve a ti. Gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.